Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Puede tomar su asiento, querido hermano? Yo quería invitarlos a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 11, versículo 21 en adelante. San Juan, capítulo 11, versículo 21 al 27. ¿Lo encontró? Amén. Habla sobre ese tiempo, ese momento allí, sobre la muerte de Lázaro, ¿no? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Y este es un pasaje que habla sobre el último de los 7 milagros que allí el apóstol San Juan escribe en su carta. Ese último milagro que acrecentó más de matar a Jesús por parte de los sacerdotes, porque dice que a través de este gran milagro que el Señor iba a hacer, muchos se convirtieron a Jesús. Pero este relato habla de una familia allí en la aldea de Betania, que estaba compuesta por Marta, María, aquella que luego de unos días iba a lavar los pies del Señor con un alto perfume, con un perfume muy caro, y que luego iba a secar, a enjugar sus pies con sus cabellos, y de un hermano que era Lázaro, al cual Jesús amaba, así dice la palabra. Pero Lázaro enferma y sus hermanas mandan a pedirle, a decirle a Jesús que Lázaro, el cual él amaba, estaba enfermo, para que él venga a orar por Lázaro y a sanarlo de esa enfermedad. Pero allí Jesús, cuando recibe el mensaje, él dice en su versículo 4, allí usted si quiere puede estar leyéndolo, todo este capítulo 11 en adelante, allí Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él ya estaba anticipando lo que realmente iba a pasar, iba a ocurrir, que esto que le estaba pasando a Lázaro iba a ser para glorificar el nombre del Señor y reconocer que Él era el Hijo de Dios. Pero allí Jesús decide esperar 2 días más para que realmente sucediera lo inesperado por las hermanas de Lázaro, que Lázaro falleciera. Luego de 4 días de muerto, el Señor decide volver y Él le dice a sus discípulos que Él va a ir a despertar a Lázaro. Y le dicen sus discípulos: Señor, si está durmiendo es porque ya está recuperado, no entendiendo de que Lázaro ya había partido. Y entonces Él les dice directamente a sus discípulos, así lo habla el versículo 14, de Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y Él iba a despertarlo de ese estado en el que se encontraba. Y allí, cuando llega a la aldea de Betania,
después de haberse retirado de donde estaba, más o menos unos 15 estadios, es como de aquí a la entrada de La Plata, ¿vio? Allí caminando, Jesús con sus discípulos llega a la entrada de esa aldea y allí Marta, al enterarse de que Jesús venía al encuentro, sale a buscarlo. Y ahí es donde se genera este diálogo del cual estábamos leyendo. Y le dijo: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Esto es lo primero que Marta le dice al Señor. Pero más también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará, Marta. Entonces ella le dice: sí, Señor, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. En ese día después de muerto su espíritu, yo sé que él va a ir a la misma presencia del Señor. Evidentemente esta familia ya conocía el camino del Señor, porque esta familia era muy allegada al Señor, a Jesús. Si bien no era parte de sus discípulos, pero era una familia que compartía mucho con el Señor. Cada vez que el Señor pasaba por ahí, allí paraba en Betania, cenaba con ellos, comía con ellos, dormía en su casa, y Jesús les predicaba a ellos. O sea, era una familia que conocía mucho de las cosas del Señor y de todos los milagros que el Señor ya había hecho hasta ese momento. Por eso le dice Marta: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Ya ellos habían entendido cómo funcionaba todo esto. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces le dijo a Marta: ¿crees esto? Y Marta le dice: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Luego Marta va a buscar a María, a su hermana, que estaba allí en la casa, allí llorando desconsoladamente, siendo consolada por muchos de los judíos que eran amigos de la familia. Y allí María se levanta corriendo y va al encuentro del Señor, que todavía estaba en el mismo lugar que Marta lo había visto, había estado con él. Y con ellos salen todos los judíos que estaban, porque pensaban que iba a ir a ver a Lázaro a la tumba para seguir llorando allí en la tumba. Y allí, cuando María se encuentra con Jesús, vuelve a decirle las mismas palabras que le había dicho Marta, su hermana. Versículo 32 dice: cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente ella vuelve a decirle las mismas palabras que le había dicho Marta, su hermana. Entonces Jesús, al verla llorando, al ver llorando a todos los amigos que Lázaro tenía en ese momento, dice que también es el versículo más corto de la Biblia, donde dice: Jesús lloró. Jesús también lloró por ver la situación, por esa naturaleza humana y esa naturaleza divina que tenía el Señor. El Señor tenía claro a lo que venía a hacer, pero su naturaleza humana, al ver a su amigo allí hacía 4 días muertos, a sus hermanas llorando, al ver la situación, también él, a través de esa naturaleza humana, dice que también lloró. Y allí él lo primero que le pregunta es dónde lo habían puesto. Entonces lo acompañaron hasta la tumba, hasta la cueva, como se acostumbraba en ese tiempo, de hacer una cueva en la montaña, en la pared, en la roca, y luego tapar con una piedra, y allí ponían al que moría. Supongo que esto debe haber estado alejado de la aldea, lo que comúnmente conocemos como el cementerio. La Biblia no habla mucho de esto, pero él estaba allí. Fueron todos a
hasta ese lugar. Entonces le dijo a Marta, Marta, haz que corran la piedra. Pero allí Marta se acerca a él y le dice, Señor, hiede, ya hace 4 días que estaba muerto. Su cuerpo ya ha entrado en estado de descomposición. No se puede hacer esto. Iba en contra de la tradición judía también, ¿no? Pero allí Jesús le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Y allí Marta le dice a los judíos, a los presentes, a los amigos, que corrieran la piedra, y allí Jesús mismo, eleva una oración a su Padre. Dice, versículo 42, fin del 41, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él estaba diciendo esta oración fundamentalmente para que todos los que estaban allí creyeran que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Sabiendo que ya no le quedaba mucho resto, ¿no? Como escuchábamos el domingo pasado, estos viajes, esta recta final que ya le quedaba al Señor rumbo a la cruz, a entregar su vida. Él manifiesta que verdaderamente a través de estas obras que Él había hecho y la que estaba a punto de hacer, para que todos creyeran que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y allí hay 2 versículos, el 43 y el 44, que simplemente Jesús, parado allí frente a la tumba, le dice, Lázaro, ven fuera. Simplemente una frase, 3 palabras. Y dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Seguramente ustedes, al igual que yo, hemos leído estos pasajes infinidad de veces, ¿no? Porque es atrapante, ¿no? O por lo menos así lo entiendo. Y hay muchos versículos, muchos pasajes que podemos resaltar. Desde que Jesús lloró, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué lloró? Si Él sabía que iba a hacer el milagro. Podríamos hablar bastante de ello. Podríamos hablar también de este cuestionamiento lógico, entendible, que hicieron Marta y María, ¿no? Seguramente usted y yo, cuando pasamos por situaciones difíciles, también nos planteamos esto, ¿no? ¿Por qué, Señor, 4 días? Lo dijeron sus amigos judíos. Él no podía haberlo sanado a Lázaro antes que muriera, como hizo con tantísimos milagros, darle la vista al ciego y tantos otros milagros que están reflejados en su palabra. No podía haber hecho o sanarlo a la distancia, como también el Señor lo había hecho, si es que estaba muy ocupado y no podía venir hasta aquí. Ese cuestionamiento, ¿no? No solo de las hermanas de Lázaro, sino de aquellos que estaban alrededor de ese lugar, ¿no? Y que a veces, muchas veces, nosotros mismos le tratamos de encontrar una respuesta al por qué. ¿Por qué tardaste 4 días, Señor? ¿Por qué no viniste antes? Señor, ¿por qué no contestás mi oración en el momento que yo la necesito? Yo necesito de vos ahora. Lázaro estaba a punto de morir y murió. Era lógico, entendible, atendible, ¿o no? El reclamo de María y de Marta. Señor, si verdaderamente era tu amigo, era el que amabas, Él te atendía cuando venías. ¿Cómo es que no pudiste hacer algo antes? Por eso es que esa respuesta, ¿no? del Señor, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor sabía lo que iba a pasar, pero el que está en la situación,
A veces nosotros no entendemos el por qué, pero cuando vemos el para qué, era para que la gloria de Dios se pusiera de manifiesto en la vida de Lázaro, ¿no? Podríamos hablar de mucho esto, pero quiero detenerme en algo que me llamó poderosamente la atención y que tal vez usted lo puede haber leído o puede haber atendido, ¿no? Pero hubo dos frases. La primera, una de 3 palabras. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó en esa cueva? El Señor estaba allí a la distancia y con ese Lázaro, ven fuera, ya solucionamos todo. ¿Alguna vez se puso a pensar qué es lo que pasó dentro de esa cueva? Llevaba 4 días muerto. Había una tradición judaica que decía que hasta 3 días el alma, el espíritu del muerto podía estar dando vuelta en el aire y que podía volver al cuerpo en el cual había estado, que podía volver a darle vida. Era una tradición de ese tiempo, una creencia judaica. ¿Y por qué 3 días? Porque a partir de 3 días ya el cuerpo entraba en descomposición y ya era imposible que ese cuerpo pudiera volver a tomar vida. Por eso los judíos creían que hasta 3 días la persona podía volver a la vida. Habían pasado 4. Es cierto, el cuerpo había ya entrado en estado de descomposición. Todos creo que sabemos que cuando alguien entra en un paro cardíaco, en un paro o en una situación que después los médicos lo hacen volver, pero si ese espacio, ese tiempo es largo, pasado varios minutos, ¿qué nos dicen los médicos? Mire, hubo un paro, lo logramos sacar, pero hay que ver cuáles son las secuelas que le pueden haber quedado, porque hay órganos que pueden haber dejado de funcionar, células muertas. El cerebro, creo que después de 4 o 7 minutos, las secuelas pueden ser graves. El riñón, el hígado, ¿no? Esa máquina tan perfecta. Yo recuerdo en uno de nuestros estudios de primeros pasos, ya hace unos cuantos años, hubo un hermano que dio un testimonio, ¿no? Que luego cuando se bautizó, hicimos que diera el testimonio aquí arriba. Capaz que alguno se acuerda. Pero él dijo que estaba siendo intervenido quirúrgicamente y allí en el medio de la intervención su alma, su espíritu se despegan de su cuerpo y allí conectado con todos los aparatos él puede ver que en el monitor donde se marca allí la frecuencia cardíaca, esa frecuencia pasó a ser una línea recta. Entonces allí los médicos empiezan a realizarle tareas de resucitación, inyección, vio cómo se movilizan en las películas, ¿no? Y así debe ser en la realidad, ¿no? Hasta terminar ponerle las planchetas allí en el pecho. Pero él vio que lo que hacía, él vio su cuerpo en la camilla y vio lo que hacía cada uno de los médicos que allí estaban. Y hay un momento que él ya no se acuerda de nada, pero lo que sí sabe es que ese monitor vuelve a tener nuevamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando su alma y su espíritu allí vuelven al cuerpo, ¿no? Luego de unos días, los médicos fueron a hacer la recorrida y le comentaron que en el medio de la cirugía había hecho un paro cardíaco. Y él comienza a decirle lo que hizo cada uno de esos médicos, ¿no? Y le dice, sí, mire, esto es normal porque usted ya seguramente sabía que era un paro cardíaco y que estábamos tratando de sacarlo. No, yo sé lo que hizo usted
yo sé lo que hizo usted, yo sé lo que hizo usted, cómo se movió, y allí fue dejando sin palabras, ¿no? Pero quiero decir que esa alma, ese espíritu se deja el cuerpo y por unos minutos el cuerpo o los órganos de nuestro cuerpo pueden volver a tener vida, porque para eso están los médicos, ¿no? Pero hay un tiempo, hay un lapso. Pero aquí habían pasado 4 días. Lo primero que pasó dentro de esa cueva es que el Señor tuvo que hacer volver esa alma y ese espíritu al cuerpo de Lázaro, que ya hacía 4 días que estaba muerto. Luego hacer funcionar cada uno de los órganos de su cuerpo, sin que quede secuelas. 4 días en estado de descomposición. La enfermedad, la cual produjo el deceso de Lázaro, desapareció. Porque si bien la Biblia no lo dice, yo he leído por ahí, y tómelo con pinzas, que vivió más de 30 años Lázaro después de esa resurrección. Quiere decir que la enfermedad que le produjo el deceso, que la Biblia no dice si fue un virus, una bacteria, un tumor o lo que fuera, pero sí le produjo la muerte, había desaparecido. Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Cuando alguien moría era también una tradición judaica que se lo momificara, ¿no? Se lo envolviera todo en cinta, en tela, y se lo bañara con bálsamo para que cuando el cuerpo empezara a descomponerse, el olor a perfume, el bálsamo, tapara de alguna manera ese olor, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo Lázaro para salir? Porque también era otra tradición que ningún judío podía entrar a la tumba. Era un sacrilegio entrar a la tumba de un muerto. Por eso el Señor, sabiendo esto, lo hizo salir a Lázaro. Ahora, ¿cómo hizo Lázaro para salir? Momificado, sin mover sus brazos, sus pies, su cabeza, tapados sus ojos. Pero esto habla del milagro del Señor, ¿no? De ese gran milagro que, sinceramente, yo nunca me había detenido a pensarlo de esta manera, que era lo que había pasado dentro de esa cueva. Porque fueron 3 palabras: Lázaro, ven fuera. Y siempre lo veía de esa manera. Lázaro resucitó y fue el broche de oro, la cucarda, el final feliz que muchos, todos, estaban esperando que el Señor hiciera. Pero ¿qué fue lo que pasó allí adentro? Lázaro sale allí como estaba, sin poder mover nada. Y viene la segunda frase, ¿no? Desatadle y dejadle ir. Ahora, un cuerpo que ha estado 4 días muerto y bañado en bálsamo para que el olor del perfume pudiera tapar el olor a la descomposición. ¿Quién se iba a arrimar? A Lázaro, ¿no? Pero el Señor mandó a que lo hicieran. Entonces, recordamos allí en el libro de Daniel, en el capítulo 3, después del versículo 20 en adelante, seguramente usted se acuerda cuando Daniel, estos 3 hebreos, no quisieron adorar al rey Nabucodonosor y el rey allí manda a meterlos en el horno de fuego. Hace aumentar la temperatura de ese horno 7 veces más y toma soldados fuertes para que metieran a estos 3 hebreos dentro del horno. Y dice que cuando Nabucodonosor miró adentro del horno, vio a 4 y uno semejante al Hijo de los Dioses. Entonces los mandó a sacar. Dice que los soldados que metieron a estos hebreos dentro del horno murieron por el calor tan fuerte que había
simplemente acercándose al horno. Pero ellos lograron salir de ese lugar, y así lo dice el versículo 27, creo 28, dice que salieron sin tener chamuscados sus pelos, ni su ropa, y ni siquiera tenían olor a humo. Así dice textualmente. No tenían olor a humo. Pensé que lo había puesto. No tenían olor a humo. Así que evidentemente lo que pasó con Lázaro es que cuando él salió de esta situación, lo único que los que estaban ahí y que estaban sacándole las vendas, lo único que pudieron sentir fue el bálsamo que le habían puesto sus hermanas cuando él murió. Ese mismo bálsamo que días después María iba a lavar los pies de Jesús y que inundó el lugar. Así que si usó ese perfume tan caro, como dijo Judas, tan caro para lavarle los pies del Señor, ¿cuánto más no lo iba a usar con la vida de su hermano? Pero allí salió de ese lugar y dice que lo desataron y lo dejaron ir. Y me llamó mucho la atención porque siempre yo lo leí muy por arriba, ¿no? Como el final de un pasaje, de algo que el Señor había hecho. Ahora, podemos hablar de esa resurrección. Hablamos de la resurrección del Señor, pero ya Él había resucitado otras veces y aquí estaba resucitando a Lázaro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la del Señor que hoy estamos recordando? Que Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a morir. El Señor resucitó una vez y vive para siempre hasta la eternidad y hoy está alrededor de cada uno de nosotros. Por eso el Señor se tuvo que seguir mostrando como estaba, como leíamos hoy, como escuchábamos. Se mostró allí a Tomás, le tuvo que mostrar el agujero que había producido esa lanza, donde metió el dedo. Tuvo que mostrarse así como era, porque así como era el Señor, ese mismo poder de Dios que hizo resucitar a Lázaro, es el mismo poder de Dios que hizo resucitar al Señor. Ahora la diferencia es que el Señor todavía vive y vive para siempre. Amén. Ahora, cuando nos ponemos a analizar esto, entonces entendemos que se habla de dos resurrecciones, ¿no? La resurrección de Lázaro, después de haber estado 4 días muerto, y aquella que el Señor evidentemente le había enseñado, porque Marta se lo deja bien en claro, la resurrección del día postrero, aquella que vamos a tener usted y yo cuando el Señor venga a buscarnos. Mire, el cuerpo, cada uno de nosotros está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El espíritu tiene, si hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tiene su vida eterna asegurada, ¿no? Pero mientras estamos aquí en la tierra, el alma, el cuerpo, sufren. El alma porque es el lugar donde están depositadas todas nuestras emociones, ¿no? Y yo entendí a través de esta palabra que hoy muchos de los que aquí estamos todavía están metidos en la cueva. Tienen asegurada o tenemos asegurada la salvación en el día postrero, pero seguimos metidos en la cueva, en ese lugar, en esa zona de confort mentirosa que el diablo muchas veces nos hace creer, ¿no? Que pasamos por enfermedades donde nuestra alma está compungida,
que pasamos por necesidades y que muchas veces decimos esas frases que tal vez ninguno de nosotros la diga, pero que siempre o muchas veces la pensamos. Estoy podrido de vivir así. ¿Nunca la escuchó? ¿Nunca la dijo? Estamos pensando en ese día postrero, que el Señor se anticipe a venir a buscarnos, porque ya estamos podridos, perdónenme la expresión, de vivir así, de vivir metidos en una cueva. Y nos conformamos con esto, ¿no? Creemos que todo lo que el Señor da es la salvación y vida eterna, pero también Él quiere darnos una vida nueva, como se la dio a Lázaro. Por eso, aquellos que hoy se sienten que todavía están dentro de esta cueva, hermano, hermana, amigo, amiga, yo te animo a que puedas creer en el Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Usted cree que su vida puede cambiar? ¿Usted cree que su vida puede salir de esta situación de vivir en esa cueva? Hermano, mi cuerpo hiede, el de Lázaro también. Señor, tengo una enfermedad que el final es la muerte, el de Lázaro también. Hay órganos de mi cuerpo que ya no funcionan, el de Lázaro también. Lázaro tenía su vida en el día postrero asegurada, pero hubo algo que lo hizo morir. A veces nos sentimos en esa cueva y necesitamos que correr esa piedra para que el Señor pueda obrar en nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor no corrió la piedra? Si pudo hacer semejante milagro de hacer que cada órgano comience a funcionar para lo cual lo había puesto en esta máquina tan perfecta que es el ser humano. Si pudo hacer volver el alma y el espíritu a la vida de Lázaro y que no queden secuelas, ¿por qué no corrió esa piedra? ¿Por qué hubo alguien que tuvo que correr esa piedra? Porque el Señor no puede hacer milagros si usted y yo no creemos. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tiene que haber una cuota parte nuestra para que el Señor pueda sacarnos de esa cueva, de esa situación. ¿Tenemos nuestra vida eterna asegurada? Sí, pero Él también quiere darnos vida en abundancia mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, mire, yo pensando cómo manifestar esto, ¿no? Una ecuación de dos variables, dos números, que se multiplican entre sí. Si yo multiplico 0 por 0, ¿cuánto me da? ¿Dónde está el ingeniero acá? Me da 0. No es muy difícil la cuenta, ¿no? 0 por 0, 0. Ahora, si yo empiezo a aumentar una de esas dos variables, por más que llegue a su máxima expresión, al multiplicarse por 0, me va a dar 0. Yo necesito que esa segunda variable comience a tomar valor, comience a subir, para que cuando la multiplique por la primera variable, los resultados vayan aumentando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué quiero decirle con esto? Que esto se compone de dos partes, una del Señor y otra nuestra. El Señor puede poner todo de parte de Él. Ese mismo poder que hizo que Lázaro volviera a la vida, que su alma y su espíritu volvieran, que cada órgano comenzara a funcionar, todo lo que hemos relatado. El Señor puede poner todo de su parte. Él ya sabía de antemano, cuando lo vinieron a ver, que esto iba a ser para la gloria de Dios. Él conoce tu problema, mi problema, conoce nuestra situación, conoce la situación de cada uno de nosotros, pero necesita
que nosotros corramos la piedra. Y esta es la segunda variable. Por eso Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. El que abre, yo entraré y cenaré con él, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa puerta, como siempre decimos, tiene un picaporte único del lado de adentro. El único que la puedo abrir soy yo. El Señor espera que yo abra esa puerta. El Señor espera que yo abra, que corra esa piedra, porque cuando yo corro esa piedra va a venir la frase, 3 palabras simplemente, Lázaro, sal fuera. Simplemente 3 palabras, el poder de Dios, ese mismo poder que actuó sobre Lázaro, ese mismo poder de Dios que lo resucitó a nuestro Señor y que hoy vive, es el que hoy está al lado nuestro. Y Él está esperando que usted y yo corramos la piedra para que la multiplicación de esas 2 variables vaya en aumento. Él necesita de que yo crea, de que yo ponga una cuota aparte. Ahora, ¿para qué? Y es la respuesta que hoy nos hacíamos cuando Marta y María le preguntaron, Señor, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué dijo el Señor? Que eso iba a ser para la gloria de Dios. Mire, Lázaro, después de Jesús, fue el predicador más exitoso que hubo en Betania. ¿Usted lo duda? Estuve 4 días muertos y alguien de allá afuera gritó, Lázaro, sal fuera, y yo reviví. Y tus órganos y tu enfermedad. Fue el predicador más exitoso. Por eso dice que muchos se convirtieron a Jesús. Y también fue el segundo más buscado por los sacerdotes, porque los sacerdotes no solo querían matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro, porque a través del testimonio de Lázaro muchos se convirtieron a Jesús. Ese es el para. Ese es el para qué. Por eso el Señor tardó 4 días, porque quería manifestar su gloria. No importa el tiempo que vos llevás, o que tú estás, o que hace que estás adentro de esa cueva. Corre la piedra. Ahora, la cuota parte nuestra tiene que ser en que nosotros tenemos que ser esa herramienta útil en las manos del Señor para que Él pueda manifestar su gloria. Yo no sé si Él era un predicador que conocía mucho de la palabra. Supongo que sí, porque había pasado mucho tiempo con Jesús, pero con el solo hecho de hablar de lo que Dios o Jesús había hecho en su vida, era suficiente. Por eso Dios quiere obrar en nuestra vida. A veces somos nosotros los que no corremos la puerta, no corremos la piedra. Y estamos en esa zona de confort, de conformismo, donde decimos, bueno, si esto es lo que me tocó vivir, pero ya tengo la vida asegurada. Y nos conformamos. Y el diablo nos tiene atados ahí adentro de esa cueva. Yo no te dije que estés ahí, pero tenés que correr la piedra para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios pueda darte una nueva vida. Una nueva vida. No importa el tiempo que hace que estés allí en esa cueva. Hoy Él quiere correr esa piedra y quiere sacarte de esta situación para que su gloria sea puesta de manifiesto. Y ese tiene que ser el compromiso nuestro. Ese tiene que ser el compromiso para que Él pueda mover. Cuando Él no vea ese compromiso o esa actitud de parte nuestra, por más que movamos la piedra, su gloria no se va a poner de manifiesto. ¿Por qué tardó 4 días para poder mostrar su gloria? Por eso dice el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fue el mejor predicador, por eso lo quisieron matar. Yo te invito, te animo a que corras esa piedra, pero que generes ese compromiso en tu corazón de que ese correr la piedra y ese milagro que el Señor tiene que hacer en tu vida para sacarte de esa cueva sea para manifestar su gloria.
Y cuando esas dos variables empiecen a subir, va a ser infinito, ¿eh? Va a ser infinito. ¿Pueden subir hasta cuándo? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y si pudo hacer funcionar órganos que ya hacía 4 días que estaban muertos, Él puede hacer cualquier cosa. Tiene el poder para hacerlo. No importa cuánto hace, no importa el tiempo que pase, Él tiene el poder para restaurar totalmente nuestras vidas y darnos una vida nueva. Amén. Así que yo te invito a que juntos estemos sobre nuestros pies y poder estar orando al Señor por 2 motivos. Primero, para que nos ayude a mover esa piedra. Creo que hoy lo entendimos. Y segundo, para tener ese grado de compromiso nuestro de que el obrar de Él, ese milagro de una nueva vida que yo hoy necesito, sea para manifestar su gloria. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, en esta mañana queremos darte infinitas gracias, Señor. Primero por ese camino que tú nos marcaste, por esa resurrección que tú hiciste en la vida de Lázaro para que hoy podamos estar aprendiendo, entendiendo y comprendiendo otras cosas, Señor, y también tu resurrección, que sabemos que fue eterna y para siempre, y que tú estás recorriendo este lugar, cada banca, cada vida, cada corazón. Sabemos que tú sabes todo de nuestra vida, sabes el problema, la necesidad, el tema por el cual estamos metidos allí en esa cueva. Pero Padre, hoy en esta mañana queremos comprometernos contigo, queremos mover esa piedra para que tú nos des esa nueva vida, Señor. Tú restituyas todo en nuestros cuerpos, podamos manifestar tu gloria, Padre. Podamos manifestar tu gloria a través de ese milagro que tú quieres hacer en nuestra vida, Padre. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestras manos al cielo en señal de compromiso a ti, Señor, sabiendo, entendiendo, comprendiendo que tú eres ese poder absoluto sobre todo, sobre todo. No importa el problema, la situación, la circunstancia, pero sabemos que tú tienes el poder para sacarnos de esa cueva, Señor, para poder manifestar tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirlo. Y queremos darte infinitas gracias porque un día como hoy, hace 2000 años, tú bajaste de esa cruz, Señor, para romper ese decreto que nos condenaba y darnos salvación y vida eterna y una nueva vida aquí en la tierra. En el nombre de Jesús queremos darte gracias. Amén.